Muy buenas tardes a todos. Estamos en nuestra reunión mensual y casualmente, como era 8 de marzo, nos parecía muy importante tener a una mujer de panelista, y de ahí es que le agradecemos mucho a Jael Ojuel que participe hoy. Les comento cuál es la temática de esta reunión. La última reunión tuvimos la participación del doctor Fernando Toller, donde estudiamos, podríamos decir así, todo lo que es el tema de la objeción de conciencia. Cuáles son los antecedentes que tenemos, cuáles las posibilidades de legislación en las diferentes provincias, en qué consiste la objeción de conciencia. Y nos parecía súper importante tener un testimonio o tener dos testimonios respecto de la objeción de conciencia, es decir, qué es lo que ocurre cuando la ley que muchos de nosotros hacemos en nuestros distintos ámbitos presenta una serie de lagunas o presenta una estructura donde deja desguarnecida a las personas, porque evidentemente a veces uno trata de hacer la mejor legislación, pero cuando cometemos errores, cuando quedan lagunas, cuando no se toma en cuenta todo el contexto, siempre existe un damnificado por esa falencia, digamos, en la legislación. Esos damnificados tienen nombre y apellido, y sobre todo cuando existe una actuación casi institucional, les diría, total y absolutamente ideologizada, que tomándose de aquellas lagunas y tomándose de los vericuetos que a veces la ley permite, llevan en la práctica algo que verdaderamente es injusto. Nos parecía súper importante tener el testimonio de Leandro Rodríguez Lastra. Todos lo conocen, me parece que no necesita mayores presentaciones, pero sí vamos a escuchar la palabra de Leandro, que Leandro en unos 15, 20 minutos, por favor, contanos cuál ha sido tu experiencia, qué es lo que vos has vivido. Y después de Jael, que ha sido, ella es médica obstétrica, es directora del área de bioética de Acera, es conferencista, y la verdad que, bueno, desde esa actitud valiente que tuvo de tratar de ayudar a Leandro, y además de la militancia que ella lleva en su provincia, nos parece súper importante que en el Día de la Mujer tener a una mujer valiente, a una mujer guerrera, a una mujer que no se rinde y que lucha por los valores bueno, que compartimos todos. Así que bienvenidos a ambos. Leandro, te paso a vos la posta, y la verdad que un gusto tenerlos a los dos entre nosotros. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación. Primero que todo, saludar a las mujeres presentes en su día, y bien merecido reconocimiento, sobre todo en esta época de tanta lucha. Bueno, simplemente contarles que, bueno, para aquellos que no sepan de mis antecedentes, yo he tenido un caso judicial en la provincia de Río Negro, a partir de la interpretación por parte de la justicia de que el acto médico que llevé a cabo yo con una paciente de 19 años se trató de una cuestión ideológica y no por una cuestión médica, que fue lo que estoy reclamando que se, que se interprete de esa manera. Y esto llevó a una condena de 14 meses de prisión en suspenso y de 28 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta es una muy pequeña síntesis de esta situación. Lo que deja planteado son varias cuestiones. A partir ya de esa situación, que fue en abril del 2017, comencé, por supuesto que ya casi de inmediato, me inscribí en un registro de objetores de conciencia que constaba de un cuaderno tipo Gloria que tenían en la Secretaría de la Dirección del Hospital, donde ahí manifestaba la objeción de conciencia. No se aclaraba objeción de conciencia para qué, pero se manifestaba así, y así era el acceso que teníamos. Contrariamente a lo que decía la propia ley, que en cierto modo se me reprocha haber vulnerado, que es la ley 4796 de Río Negro. Eso ocurrió no solo en mi caso, sino que por supuesto me acompañó todo el equipo de tocoginecología del hospital,
y después me enteré que muchos hospitales de la zona, por no decir casi todos, adhirieron, los ginecólogos, en particular los ginecólogos, no tanto otras especialidades, pero los ginecólogos adhirieron a esta objeción de conciencia. En Río Negro, allá en el Alto Valle de Río Negro, prácticamente había un solo médico que realizaba abortos, siempre hablando de ginecólogos, y era en la localidad de General Roca. De manera que se cargó bastante de trabajo porque en el resto de los hospitales no se hacía. Esto, por supuesto, que derivó en muchísima preocupación en el ámbito del Ministerio de Salud de Río Negro. Puedo afirmar esto por conocimiento de mi abogado, de hecho es apoderado del partido, y bueno, me contaba así a las internas, esto lo puedo contar en términos de confidencia, de que había mucha preocupación de que no tenían dónde mandar a hacer los abortos, sobre todo los abortos avanzados, los abortos de inicios del embarazo se encargaban los médicos generalistas que le dan la pastilla, después igual cae en el hospital y el médico ginecólogo debe completar la tarea, así que es un poco, en sí un poco injusto eso, pero es la realidad. Nosotros recibimos casos de urgencias o de emergencias en los cuales ese sangrado que muchas veces no para en las pacientes que acceden a un aborto en el primer trimestre, debemos nosotros como médicos de guardia realizar procedimientos para frenar esta hemorragia y para que no se ponga en peligro la salud de la paciente. De manera que esa es la lectura, ¿no? La objeción de conciencia, en cierto modo, igual nos obliga a participar en este procedimiento. Después de eso, bueno, en la búsqueda de trabajo, en un proyecto con la doctora Ojuel en Entre Ríos, intentando, sacando la matrícula como debe ser, por supuesto, al intentar trabajar, ahí la persecución se puso bien manifiesta, en tanto y en cuanto la ministra de Salud de esa provincia, de Entre Ríos, suspendió intempestivamente y sin mediar ningún tipo de explicaciones mi matrícula. Esta suspensión de la matrícula es realmente preocupante, obedece a presiones en esta situación en particular. Se habla de algunas organizaciones feministas, yo desconozco cuál es el origen de estas organizaciones, pero es innegable el factor de presión a partir del periodismo. Digo esto porque se volvió a reiterar esta situación cuando me reintegran la matrícula y con una nota periodística en un ámbito, en el diario local de Gualeguaychú, con una perspectiva, la verdad, bastante polémica, si se quiere, bueno, poniendo en duda que el colegio médico me permita inscribirme en esa asociación, que es lo que permite, no es que me impide trabajar, no estar inscrito en el colegio médico, pero el colegio médico es lo que hace mucho más ágil las cuestiones de cobranza, sobre todo cuando hay de por medio obras sociales. De manera que esa presión, como les decía recién, sigue estando, y esa persecución sigue estando, y es lo que más preocupa de cara a futuro, porque si bien nosotros podemos tomar el caso judicial mío desde varias aristas, me parece que la que predomina por sobre todas, la perspectiva que predomina por sobre todas es la utilización de mi caso o de mi nombre como un ejemplo de lo que pueda pasar a los médicos que no hacen tal o cual práctica. Por cómo se van sucediendo las cosas, esto
realmente a aquella idea primaria que, bueno, uno podía pensar, discutirlo, pero parece que realmente es así. Y esto se repite con estos actos que yo acabo de describir de persecución. Entonces, es innegable que exista la preocupación por parte mía y al igual que yo, de todos los médicos, y creo que es un gran desafío, algo que debemos encarar, debemos solucionar, porque no va a permitir un trabajo adecuado de los colegas, y lo peor de todo, se vulneran los derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la objeción de conciencia y sobre todo el derecho al trabajo es fundamental en esta sociedad. Así que simplemente eso, comentar que mi testimonio pasa por ahí, y como les dije recién, creo que la palabra clave es la preocupación por el desamparo en el que nos vemos expuestos los médicos ante esta persecución, y por nosotros nadie responde. Así que simplemente no voy a extender más. Quería transmitirles eso. Muchas gracias, Leandro. Gracias a ustedes. No sé si tienen algunas preguntas, por ahí lo que podemos hacer es darle la palabra ahora a Jael, y las preguntas las vamos poniendo en el chat, y cuando Jael concluye, le hacemos las preguntas a los dos panelistas, ¿les parece? Así que, Jael, te pasamos a vos la posta, un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Bueno, muy feliz día a todas las mujeres que están en este Zoom, y sobre todo aquellas que entienden de que la mujer, el celebrar la mujer comienza desde la concepción, ¿no es cierto? Y el defender también a las mujeres desde ahí. Verdaderamente nosotros, desde que empezó toda esta visualización de la defensa de las dos vidas, y yo empecé a militar, digamos, en lo que es la provida y poder exteriorizar un poquitito nuestro pensamiento, se empezaron a vivir diferentes persecuciones. A mí quizás no me tocó tanto como a Leandro desde dentro, intrahospitalariamente. La única situación que tuve fue que yo quería trabajar en un hospital público, y entonces estaban recibiendo los currículum, y cuando me hacen la entrevista, en un momento el médico me empieza a decir de que hacían abortos hasta el segundo trimestre, el jefe de servicio, y yo ahí le dije, no, yo soy objetora de conciencia, y él ahí me dijo, bueno, pero en ese momento me agarró y me dijo, bueno, pero nosotros lo matamos y vos tendrías que terminar nada más con el tema, porque así nos manejamos nosotros con los objetores acá. Entonces ahí yo le dije que no estaba de acuerdo, y en ese momento se volvió un poquito personal la entrevista, porque me dijo, yo sabía que eras cristianita, pero no para tanto, y ahí le dije, mire doctor, creo que acá se terminó la entrevista, yo me tengo que levantar e ir, la verdad que lamento mucho de no poder trabajar en un hospital público, porque desde arriba el lenguaje es otro, entonces uno entiende que uno puede pararse firme, y sobre todo con todos los médicos que nosotros trabajamos y nos conectamos, nos ponemos firmes, pero hay algo y hay una realidad, como decía Leandro, es que si una paciente viene sangrando y que le corre el riesgo la vida, obviamente nosotros lo vamos a hacer, pero la viveza de quienes profesan el aborto es realizar ellos el aborto y que la paciente nos caiga a nosotros de una manera súbita y de un diagnóstico bastante grave o bastante agudo que haya que resolver en el momento. Entonces, verdaderamente hay cosas que pasan dentro que no están bien. Los residentes, por ejemplo, los residentes están obligados a tener que hacer lo que el jefe de servicio hace. Recuerdo cuando empezó todo esto y yo estaba dentro del servicio, a mí me dijeron, bueno, pero usted tiene que hacer lo que nosotros le decimos porque el servicio es quien manda, entonces la cabeza manda. Y yo le dije, bueno, no, renuncio, no importa que esté en tercer año de la residencia, en cuarto año, la verdad yo no soy implacable y mi decisión es inquebrantable de matar a un ser humano en formación. O sea, yo creo que hay algo que tiene que entender este gobierno, o
entender quienes militan por el aborto, que los médicos pro vida somos inquebrantables. No es que, y esta objeción de conciencia parcial en la que yo tengo que decirle a la paciente, mira, acá no te puedo vender droga, se te vende allá, o acá no se te puede dar para esto, se te hace allá, me parece totalmente injusto. Y verdaderamente yo no lo voy a hacer. O sea, el otro día me llama porque no trabajo en el ámbito público por este motivo, por diferentes entrevistas en las que uno termina diciendo, no, prefiero no entrar porque si entro me voy a pelear con todo el mundo y vamos a pasar muy mal el tiempo de trabajo. Y me llama uno de los directores de una de las obras sociales y me dice, ¿vos qué vas a hacer? Porque nosotros acá... Le digo, mire, yo voy a dejar la obra social y demás, le digo, porque a mí no me va a apurar nadie. Y estas cosas uno no... entonces yo le digo, lo que usted no entiende es que hay vida. Bueno, y empezamos a debatir y discutir lo mismo que se discute en la sociedad, el librito feminista de siempre. Entonces, me parece que es bastante injusto el hecho de que nosotros tengamos que salir de nuestra ciudad. O sea, yo me vine a Gualeguaychú, digamos, como que escapando un poco de todo esto, porque después la persecución feminista fue bastante fuerte. O sea, llamaron a mis padres, a mi hermano, a mí, me amenazan constantemente. Hay algunas que me dicen, me voy a embarazar solamente para que vos me tengas que abortar y hacerte una denuncia penal. Entonces hay cosas que uno recibe constantemente. Ahora, la semana pasada, mis secretarias creían que era mi número y era el número de mis secretarias y les dijeron de todo, amenazándolas, y uno lo recibe constantemente. Por más que uno dice, bueno, esto no va a llegar, no tengo por qué vivirlo, por saber y entender de dónde comienza la vida y por algo que no voy a dejar de defender, porque entiendo que es así y estudié medicina para salvar vidas y no para matar. Ahora, me parece bastante injusto que nosotros no podamos trabajar en un hospital público, porque la verdad que yo amo la medicina pública, amo poder ayudar a las personas desde ese lugar. Ayudé, en mi tiempo hospitalario, ayudé a muchísimas mujeres que estaban en estado de vulnerabilidad a no solamente cambiar de opinión, sino a seguir adelante con el embarazo. Para eso estudié medicina, para eso estudié ginecología obstetricia, y creo que no tengo por qué vivir una persecución por saber no solamente científicamente, sino abarcativamente, integralmente, que la mujer se la defiende intrauterinamente, pero que la vida en sí misma se la defiende desde el primer día en donde está la fecundación. Entonces, vivimos constantemente una persecución, no solamente desde el sector público, desde los jefes de servicios ideologizados, de tener que buscar a ver qué lugar es pro vida. Me parece que es bastante injusto porque nosotros necesitaríamos trabajar y estar en lugares donde la mujer, si tanto hablan del derecho a decidir, que tenga derecho a decidir también a ir con profesionales pro vidas. Entonces, vemos totalmente una injusticia desde el sector donde se lo mire y necesitamos, creo, empezar a pararnos firmes, no solamente como objetores de conciencia y ayudando a quienes son objetores de conciencia, sino también pararnos firmes en ciertas situaciones en las que vemos injustas, donde hay jefes de servicio totalmente ideologizados y poniendo entre la espada y la pared al provida. Entonces es como una locura, ¿no es cierto? A lo malo se lo llama bueno, a lo bueno se lo llama malo. Entonces creo que necesitamos ver de qué manera podemos gestionar políticas que puedan ayudarnos a nosotros, quienes estamos en la trinchera, a pararnos firmes y decir, bueno, si este jefe hace esto, lo denuncio, pero que llegue a algún lado. Porque si no, yo tengo un montón de colegas, me dicen, mira, yo denuncio, pero lo único que termina pasando es perder el trabajo y tengo familia y tengo... O sea, independientemente lo que pasó a Leandro, yo dije, bueno, a ver, lo traigo para Gualeguaychú porque yo también emigré un poco para acá para salir un poco de todo lo que nos estaba pasando y bueno, pobre, tuvo que recibir persecución por eso, yo también a causa de eso. Igual nos paramos firmes, yo a los médicos acá les dije, mirá, a mí buscá lo que vos quieras. Nosotros defendemos la vida desde una postura
bien firme, y hay una frase bíblica de Esther, de la reina Esther, que me gusta mucho, que dice: si perezca, que perezco. Entonces yo creo que nosotros, esa es nuestra postura es inquebrantable, es firme. Lo que sí, agradezco muchísimo el corazón de cada uno de ustedes de estar acá, agradezco muchísimo el corazón y el amor hacia la vida, verdaderamente nos dan esperanza y nos representan, pero creo que tendríamos que evaluar no solamente el tema de la persecución, que uno hace denuncias, bueno, al final a veces no terminan llegando a ningún lugar, por más de que estas situaciones hasta nos han perseguido en nuestras casas, o sea, es un poco una locura. Pero creo que también el hecho de saber a dónde podemos denunciar ciertas conductas dentro de los servicios en los cuales necesitaríamos tener un poco más de justicia. Desde ya, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, Jael. Acá te estaban consultando. No sé si podés decirnos qué hospital público es el que te hicieron eso, pero es una pregunta que subieron al chat. Y después una cosa que por ahí me gustaría muy cortito, Leandro, que vos cuentes tu caso, porque se habla de que no realizaste un aborto, que el aborto era necesario, que la chica que te manifestó que quería abortar y qué sé yo, y lo que no se cuenta es que la jovencita que llegó a tus manos, digamos, tenía 19 años, se estaba muriendo, y lo que vos hiciste es salvarle la vida a ella y salvarle la vida a un bebito que adoptado. Entonces me parece así muy cortito, Leandro, que nos comentes cuál fue el caso, y después, Jael, no sé si nos podés contar el hospital público, y me parece que para nosotros como legisladores nos fueron tirando los dos una serie de inconvenientes y que nosotros vamos a tratar de ver en la legislación y demás, ¿no? Así que bueno, Leandro. Bien, sí, pido disculpas por haber sido tan escueto en la presentación del caso, pero no quería extenderme demasiado, no quería aburrirlos. El 2 de abril del 2017 estaba yo de guardia en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Pedro Mogillansky de Cipolletti. Me llaman por teléfono: te voy a mandar una paciente así, así. Esa paciente viene en ambulancia, esa paciente no me golpea a la puerta, viene en ambulancia con un suero, con medicación, la evalúo y ahí comenzaron los problemas. El problema principal en ese momento fue mi temor a que le pasara algo. ¿Por qué? Porque la paciente presentaba taquicardia, presentaba fiebre, tenía signos de una evolución o de un inicio de un proceso infeccioso. Y a todo esto había manifestado que había realizado maniobras abortivas. Estas maniobras abortivas fueron en un lugar clandestino de estas socorristas feministas. Eso, a la luz de los ginecólogos, y Jael me puede ayudar en esto, cuando nosotros en un hospital público, sobre todo en un hospital público, recibimos una paciente que dice: fui a un lugar no seguro para un aborto, ya empezamos mal, empezamos a preocuparnos porque no sabemos ni qué le dieron, ni si fue solo pastillas o si le metieron algo, no sabemos nada de eso, y en general la paciente no lo manifiesta. Entonces uno tiene que actuar como en el peor de los escenarios, como si realmente le hubieran, cual propaganda de Amnesty, metido una percha. Uno tiene que actuar así, y eso fue lo que hice, sabiendo que si había algún tipo de complicación, iba a tener que hacer procedimientos mucho más radicales. Por otro lado, la paciente tenía en su vientre un bebé de 22 semanas y media de embarazo. ¿Qué significa esto? Es un bebé de 5 meses, es decir, un bebé del tamaño de la palma de mi mano, vivo, porque yo lo oculté, estaba vivo. Entonces, ¿qué pasó? Si respondiendo a esta solicitud, suponiendo que la paciente pudiera, en su contexto clínico, acceder a ese proceso, no podía
cumplirlo porque no se trataba de un aborto desde el punto de vista médico, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define aborto como la muerte intrauterina en un embarazo no viable, es decir, menor de 22 semanas, menor de 500 gramos. Entonces, este no era el contexto, por lo tanto, no era un aborto desde el punto de vista clínico, era una amenaza de parto pretérmino. Entonces, tenemos niño vivo que si nace va a tener que ser asistido porque no hay ninguna regulación de que si el niño nace, los neonatólogos no deban hacer nada. Los neonatólogos iban a tener que asistir, de hecho, en las propias audiencias judiciales quedó claro y ellos lo manifestaron. Si el niño nacía, yo lo iba a tener que asistir. Eso por un lado. Por otro lado, y no menor, el peligro de la paciente, el peligro de su vida y su salud. Implementé una terapéutica de bombardeé con antibióticos. Esto es una práctica habitual ante esta situación que uno no sabe contra lo que contra lo que tiene que pelear. Y por el otro lado, intentar retener el niño para cuidar su salud también. En definitiva, si algo estaba mal hecho en cuanto a lo legal, si se quiere, al día siguiente, si algún médico consideraba que era un error no haber interrumpido ese embarazo, se podía interrumpir al día siguiente. De todos modos, como dije recién, la paciente no podía ser sometido bajo ningún concepto a un procedimiento de ese tipo. No porque lo diga yo, lo dice hasta la misma guía del aborto del Ministerio de Salud. Es decir, y esto también fue presentado como prueba, extrañamente nunca se le dio bola a esto. Sin embargo, esa es la situación. Madre en peligro, niño en peligro, intentar proteger a los dos y después ser tomada esa conducta mía como que me opuse a la práctica de un aborto. Por eso es tan complejo y delicada esta situación. Quisiera agregar una cosita más aparte de esto. Bueno, simplemente para terminar, la paciente quedó internada, quedó en acompañamiento de salud mental, acompañamiento de servicio social, evaluando multidisciplinariamente el cuadro, se determinó que lo mejor era que interrumpir el embarazo a las 35 semanas. ¿Por qué a las 35 semanas? Porque era una edad gestacional que el niño le permitía vivir sin riesgo de consecuencias. Se le habló a la paciente, se le comentó cuál era la conducta a seguir, y ella lo aceptó, por supuesto no de buena gana, pero lo aceptó y comprendió el porqué de todo esto. Por eso es que ella no hace la denuncia ante la justicia, sino que la hace esta diputada. La paciente estaba bien informada durante su internación. Se le preguntó cómo crees que nazca el bebé. Eligió la cesárea, se le hizo la cesárea, ella nunca tuvo contacto con el niño nació afortunadamente súper sano y fue dado en adopción casi de inmediato. De esa manera, esto es una gran piedra en el zapato para las posiciones abortistas que hablan de solucionar el embarazo producto de una violación, solucionarlo con un aborto. En este caso, se interrumpió el embarazo, pero a una edad gestacional que el niño se le diera el derecho a vivir, se le respetase ese derecho. La suerte y las presiones hicieron que los legisladores piensen de otra manera, pero creo que ese es tema de otra discusión. Lamentablemente, insisto, lamentablemente para las posturas contrarias, este ejemplo muestra a las claras de que hay otra solución. Creo que eso es lo imperdonable de todo esto y sobre todo lo imperdonable son otras dos cosas. Primero, yo no era objetor de conciencia en ese momento, yo lo dije recién, es decir, si venía una paciente que requiriese un aborto en el contexto de lo que marcaba el Código Penal en cuanto al aborto no punible, yo no tenía ninguna objeción en hacerlo, porque se trataba de aborto, no de partos pretérminos, ni mucho menos, y porque, como bien decía la ley el Código Penal, la letra del Código Penal, el peligro para la salud de la mujer no podía ser evitable por otros medios. Entonces,
estas circunstancias les puedo asegurar que son absolutamente excepcionales. No tenía objeción, no era objetor de conciencia por eso. Por supuesto que al ver todo esto mi postura cambió, porque ya uno se da cuenta de que no se trata de una posición en defensa ni de la salud de la mujer, ni mucho menos, sino es una imposición que va más allá. Pero eso lo podemos interpretar nosotros que nos metemos en esta lucha por la vida, en esta lucha en defensa de la vida, y en este camino se evidencian todas estas presiones espurias que contaminan realmente aquella gran mentira que es el argumento por el cual intentan convencer al resto de la población. Así que, bueno, dicho esto, simplemente querías sumar una cosa a lo que dijo recién Jael, que me parece muy interesante, ¿no? El derecho de las pacientes a acceder a un servicio pro vida. Eso me pareció muy bueno, porque yo estoy haciendo ecografías hoy día y el otro día recibo una paciente, me dice la paciente, mire, yo probablemente esté embarazada, ya no lo sabía, y yo tuve que decirle, bueno, yo soy objetor de conciencia, me miró como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y le dije, bueno, lo que pasa es que si yo veo que tenés un embarazo, yo la imagen te la voy a mostrar y si escucho los latidos te los voy a hacer oír. Si vos no querés esto, vas a tener que ir a otro médico. La mujer me miró extrañada como diciendo, ¿de dónde salió? Yo me sentí bastante mal porque realmente estaba explicando cosas innecesarias a una señora que seguramente deseaba ese embarazo y tenía que venirle con estas explicaciones, todo en pos de no violentar una ley. Y es preocupante, ¿no? Es preocupante esto de que mismo la paciente, insisto, la paciente, yo noté que lo tomó de una forma bastante como fuera de lugar, como si yo le estuviese diciendo algo fuera de lugar. Así que apoyo, me parece excelente la moción esta de Jael, de pensar en plantear un centro de atención de objetores de objetores de conciencia, de gente que no te voy a proponer el aborto. Si quieres el aborto, anda a otro servicio. Y de esa manera también tendríamos otra libertad nosotros, libertad de llegar a una jefatura de servicio, libertad de poder manejar nuestro servicio en otro contexto. Porque si no pasa esto, ¿no? Quiero crecer dentro de mi trabajo, sobre todo en el hospital público. Yo también nosotros nos llamamos así medio entre bambalinas, bicho de hospital. Yo soy muy bicho de hospital, mi mujer siempre me mata, ¿qué haces en el hospital? Dejate de joder con los hospitales. Porque es verdad, el hospital te paga mal, el hospital no se te reconoce el trabajo. Tengan en cuenta de que cuando yo tengo ese problema, a pesar de eso, después de este gran problema, yo me ofrezco como jefe de servicio, aceptan el resto de mis compañeros que yo tome ese cargo, así que aún sabiendo todo el lío que se me venía, me pareció muy importante aportar a la salud pública tomando ese mando de jefe de servicio que, bueno, les puedo informar que significa muchas peleas con la dirección, porque uno pelea por insumos, uno pelea por lugares en el quirófano, qué sé yo, qué sé cuánto, no es algo muy grato, pero sí siempre consideré que es muy importante porque en definitiva todo redunda en el beneficio para la salud de las pacientes. De manera que, tal como lo decía Jael, cuando uno siente el hospital público tan adentro, uno siempre quiere aportar en ese hospital público, siempre quiere aportar en el servicio público porque sabemos bien que es donde uno, si se quiere, más puede aportar para la gente para los sectores más vulnerables, ¿no? No es que uno sea salvador de nada, pero creo que estudiamos para eso. Así que me pareció súper interesante y lo quería remarcar. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Leandro.
Leandro, no sé, Jael, si querés agregar algo, si podés contar un poco más del tema del hospital sobre el que preguntaba uno de los legisladores. Sí, el Hospital Evita de Lanús. Pero claramente no tengo ni, porque uno no va a una entrevista pensando en grabar la entrevista, o claramente uno no tiene nada más que lo que sucedió dentro de del despacho. Entonces creo que hay algo que también mientras Lean hablaba me venía, y es que así como le pasó a él, de que lo persiguieron tan injustamente por salvar una vida, salvar dos vidas, creo que también para mí el énfasis de decir, bueno, nosotros podemos denunciar este tipo de injusticias y también hacer como una, no digo una persecución, sino justicia en decir, no, vos no me podés a mí apurar porque yo no quiero hacer abortos en el hospital. Entonces, creo que también si nosotros podemos dar un precedente, o sea, dar un precedente de que a tal persona apuraste a un médico y bueno, se te hace un juicio y también nosotros también te perseguimos porque está mal, es una injusticia. O sea, lo de Leandro fue injusticia, pero creo que también podríamos desde este lugar hacer algo bien fuerte para que quede un precedente también de que si vos estás persiguiéndonos por ser providas, también que se te lleve a un juicio. Tal cual, muchas gracias, Jael. ¿Me permiten aportar Ahí simplemente está un pidiendo segundo? Carmen la palabra y después Leandro de nuevo. Perdón. Vale. Sí, Leandro, por supuesto. Y de ahí ya habla Carmen. No, que hable Leandro, yo hablo después. No, simplemente aclarar lo siguiente respecto de lo que dijo Jael. Estamos planteando un panorama, estamos vislumbrando un panorama desde el punto de vista de la salud, ¿no? Es decir, la persecución a los médicos en la salud, la situación de los médicos en el hospital pero no tenemos que dejar de considerar otra cosa, que la justicia ya tiene una postura determinada al respecto. Y voy a hacer, para ser claro, voy a ilustrarlo con lo siguiente. En la declaración de las médicas que derivaron a la paciente, porque bien, esta paciente, a mí me habían llamado 2 días antes diciendo que tenía una paciente así, que era de salud mental. Entonces yo le digo, si es una paciente de salud mental, para evaluar un eventual procedimiento de aborto, le dije, mándame con una evaluación psiquiátrica para saber si la señora está dentro de sus cabales. Y que no, qué sé yo, qué sé cuánto, en vez de mandar a la paciente para que la evaluemos, la mandaron a esta médica y una psicóloga, la mandaron a un lugar clandestino. Esto es literal, de hecho está en la propia letra de la ley, que a mí se me acusa de haber violado, es una violación a esa ley. Están exponiendo a la paciente a un centro clandestino de aborto. Se hizo la denuncia, nunca se investigó, nunca se investigó el porqué de estas médicas que, insisto, declararon bajo juramento frente al juez de que ellas le dieron el nombre y la dirección de una persona para que le dé una pastilla de una manera totalmente insegura, totalmente clandestina. Entonces, ya la justicia tomó postura de eso. Y en ese escenario, ¿cómo un médico va a ir a esa misma justicia a pedir que nos protejan por la persecución o a pedir que nos protejan porque no se está respetando nuestro derecho a trabajar? Eso es muy preocupante porque, insisto una vez más, ya ese ámbito público que es la justicia ya está cooptado por esta ideología. Entonces, de ahí como hablaba recién, el total desamparo. ¿Y ahora qué hacemos? Si no podemos ir a la justicia, ¿a dónde acudimos? Era eso nada más. Muchas gracias, Carmen. Un gusto verte y te cedo la palabra. Hola. Carmen y después Belén Tapia. Carmen, toda tuya la palabra. Hola. Bueno, saludos a todos. Un abrazo grande, porque mira, Jael es mi médica ginecóloga
Y Leandro es como ya nuestro medio hermano, ¿no? ¿No es cierto, Leandro? Los tenemos a los dos con nosotros, en Gualeguaychú, pero aparte Leandro es el médico ginecólogo de Villa Paranacito. 23 años que no iba un ginecólogo pro vida, por eso no llevamos nunca más a nuestro centro médico, que se llama San José, porque si bien ahí no se pueden hacer abortos, porque es un consultorio ambulatorio, yo sabía que podían pactar bajo el techo mío el aborto en otro lugar. Así que no iba un ginecólogo pro vida a Villa Paranacito desde hacía 23 años. Imagínense cómo lo recibimos a Leo. Todo el personal que pertenece al hospital público, todos son pro aborto. Bueno, Leo empieza a atender divino, y ya tenía para la segunda vez cuando viene todo el lío, que lo hizo el Colegio Médico de Gualeguaychú con una periodista, porque el ministerio le había otorgado la licencia a Leandro. El Colegio Médico de Gualeguaychú comienzan a hacer los problemas, y es donde la ministra, como que, por supuesto, ella profesa firmemente su convicción pro aborto. Viene todo el tema que le quitan la matrícula, viene el tema del juicio, viene que Leo lo gana. Y bueno, ayer, el miércoles pasado, mi esposo lo vuelve a presentar en el Colegio Médico de Gualeguaychú para que se colegie, y han salido nuevamente noticias periodísticas acusándonos y a Leandro como que el Colegio Médico no le daría de vuelta, no lo permitiría colegiarse y trabajar allí. Esta lucha va a seguir. Como le dije a Leandro, es un honor. Hoy me decía perdón. ¿Qué perdón? Es un orgullo, un honor estar trabajando con vos, Leo, y poder ser tus amigos y tu familia en Gualeguaychú, en Paranacito, defenderte. Pero vamos al tema que nos atañe como legisladores. Yo esto lo relaciono con la charla que dio Fernando Toller los otros días, seguramente otros abogados. Yo creo que es inminente, y ahí sí, es como decía Aurelio, es un trabajo de los legisladores provinciales, armar la ley de objetores de conciencia. Porque no solamente son los médicos, que eso me lo hizo ver Fernando, un contador que tenga que girar el dinero para saber que se hace el aborto, todo el personal de salud que rodea al médico para hacer esta práctica. Como bien decía Jael, ¿cuántas médicas, obstetras, enfermeras o médicos varones pueden darse el lujo, entre comillas, de decir renuncio a los cargos por mis convicciones, cuando tienen atrás una familia capaz de 3 o 4 chicos? Como le dije a varios de los pro aborto, a ver, defendese a las mujeres, y cuando la mujer es jefa de hogar, que es una enfermera con 3 o 4 hijos, mantiene la casa con eso, y entonces la está sometiendo a una tortura mental que no sé si no va a terminar con una serie de consecuencias terribles en su vida por estar haciendo algo que su conciencia le reprocha, pero que si renuncia no puede mantener la familia. ¿A eso estamos obligando a la gente? Entonces estamos en una dictadura. A ver, pensé que con Stalin en Rusia se había terminado eso en el mundo. Veo que lo estamos replicando. Por eso te pido, Cristi, a los demás legisladores, sobre todo a los que son legisladores abogados, porque yo soy legisladora pero profesora de historia, entonces el tema de las leyes también, tengo en la familia quien me ayude, pero los que son legisladores abogados, poder armar capaz un proyecto que nos lo pasemos entre todos. Yo no sé si en Entre Ríos lo vamos a poder ganar, somos minoría total, pero también es verdad que lo que hizo Leandro de ir a la justicia y que la justicia intimara al gobernador y a la ministra de devolverle la matrícula, siendo un precedente diferente en Entre Ríos. Yo me animaría a pensar en ser optimista, que esto puede al revés hacer como un freno. Ojalá sea así. Bueno, gracias, Cristi, por darme la palabra. No, por favor, Carmen, un gusto. Ahora tiene la palabra la senadora Belén Tapia. Belén, es tuya la palabra.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En un día tan especial como este, ¿no? Donde estamos todas juntas, reunidas, bueno, en este caso, acá en este Zoom, invitados por Cristina, pero cada una desde su lugar, seguramente luchando para tener un ambiente, un país, un ambiente mucho más equitativo, ¿no? Mucho más igual. Les compartí recién una imagen de una convocatoria que lanzó el Hospital Samix del Calafate, de acá de la provincia que represento, Santa Cruz, y la verdad que nos apresuramos en ese momento fue alrededor del 20 de diciembre, nos apresuramos a advertirles que estaban cayendo en una franca discriminación, capaz que tendríamos que haberlos dejado que corran un tiempo más y que realmente empiecen a encontrarse con médicos objetores que se quedaban sin la posibilidad de trabajar porque les pedían no ser objetores de conciencia. Así que sí, la verdad que la ley de objetores es algo que va a ser muy importante en cada una de nuestras provincias. Desgraciadamente en Santa Cruz, de los 24 diputados provinciales, 20 son del Frente de Todos. Y por supuesto es una provincia pro aborto de norte a sur, así que la verdad que este trabajo me refiero a todo lo que tiene que ver con el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Porque en realidad la gente, nos lo han demostrado las encuestas, como en todo el país estaba en contra del aborto. Así que era sencillamente ese mi aporte, y sí tenemos que estar atentos, porque inclusive me ha pasado estar en contacto con médicos ginecólogos de la provincia de la que soy nacida, de Catamarca, y me contaban que ya inclusive en las obras sociales, o sea, de aquellos médicos prestadores de servicio para las obras sociales, también estaban pidiendo este requisito, queriendo armar unas especies de listas negras, como decía Carmen, y que estuviéramos en la dictadura, de quiénes serían los médicos objetores de conciencia para dejar de contratar. Así que la verdad que se vienen grandes batallas, y bueno, tenemos que estar más juntos que nunca y ser inteligentes para realmente usar las mismas estrategias en todas las provincias y que no se nos caiga ninguna de ellas. Así que bueno, un beso a todos. Gracias Leandro y Jael por sus testimonios. Muchas gracias, Belén. Marilyn, no sé si querés hacer uso de la palabra, que habías por ahí levantado la manito, pero no sé si querés hablar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a Leandro, a Jael. Estoy en un auto porque estoy en una actividad de la red de acompañamiento en mi ciudad. Están las chicas abortistas por un lado de la plaza y nosotros por otro, pero tratando de, en paz, mostrar nuestra verdad, ¿no? Y decir mínimamente, bueno, saludarlo a Leandro, he tratado de acompañarlo lo más que he podido en mi provincia. La tristeza de que se haya tenido que ir, yo soy de Río Negro, y realmente lo que él ha contado, tremendo, porque la justicia está ideologizada en mi provincia. Nosotros tuvimos una situación también en un refugio del Estado, donde también se produjo un aborto, donde la operadora cristiana denuncia que se produce con estos grupos socorristas en red, o estos grupos que son ilegales. El fiscal inicia y hace toda una investigación, pero bueno, es avalado todo, o sea, se tapó todo con el director del Hospital Sati, diciendo de que el aborto había sido programado, y la ley que nosotros tenemos en Río Negro de aborto no punible prohíbe hacer los abortos fuera, porque dice claramente que deben hacerse en un ámbito hospitalario. Pero como está todo tan ideologizado, terminaron archivando la causa. Entonces es muy difícil que todo esto que está contando Leandro en mi provincia se pueda dar, porque hasta él tuvo un dictamen dentro del juicio, un dictamen de la asesoría legal del Ministerio de Salud de Río Negro, avalando el accionar de Leandro. O sea, y aún así la justicia lo condenó.
Entonces, cuando yo escuchaba, todos nos rompemos la cabeza pensando qué más podemos hacer como legisladores, qué más, más que manifestarnos en las redes, más que decir, ir cuando he podido acompañarlo a Leandro, sacarnos fotos, tratar de decir estamos con vos. Hoy el diario Río Negro sacó una noticia muy triste diciendo que Leandro está viviendo de changas médicas, cuando era un médico respetado, y gracias a su accionar, todos los médicos del hospital donde él estaba de Cipolletti son hoy objetores de conciencia. Entonces, cuando ojalá, Dios quiera, podamos hacer este proyecto de ley de objetores de conciencia, pero que dudo que en mi provincia lo podamos aprobar. Somos de una legislatura de 46 integrantes, somos 5 o 6 pro vida nada más. Imagínense que nos costó un montón en el año 2015 declarar de interés sanitario la red 0800 de acompañamiento a la mujer, o sea, algo tan sencillo como algo voluntario, que es acompañar a una mujer a través de un teléfono. No nos querían votar esa ley. Gracias a que hubo legisladores que se levantaron, la pudimos hacer ley. Y hoy esa declaración nos abre algunas puertas, pero muy pocas. El Estado sigue manteniéndose en una postura. Así que no quiero extenderme, saludarla a Jael también, que la sigo dentro de todo lo que puedo, y que, bueno, que aunque como dice Juan Martín, acá hay 2 legisladores de Río Negro, 3, está Fabio Sosa, está Juan Martín, está Nayibe, somos algunos más, algunos pueden estar y otros no. Le daremos pelea cuando esté la letra, y yo creo que aunque no logremos a veces las aprobaciones, logramos instalarlo mediáticamente, que no bajemos los brazos, y cada vez son más las personas y el libro, el maravilloso libro que escribió Damián, el doctor Damián, que es mi amigo, y que le abrió los ojos a mucha gente, porque lo que le llegó a la gente fue los medios ideologizados. Así que bueno, un abrazo a todos y gracias por estar en este día, y saludo a todas estas mujeres guerreras que, si bien es un día de conmemoración, tratamos de hacer valer los derechos, en nuestro caso desde la concepción hasta la muerte natural. Muchas gracias, Marilyn, por tus palabras y por tu hermoso testimonio también. Como vos decías, no bajar los brazos, hay que seguir luchando, y ya vamos a trabajar en ese proyecto de objeción de conciencia y lo vamos a compartir para los que puedan lo tomen, y como vos decís, por ahí si no se logra sancionar, que por lo menos empiecen a despertar algunas conciencias dormidas. Leandro, no sé, vos querías, sí. Habías pedido la palabra, vamos redondeando ya, así vamos concluyendo ya la reunión. Simplemente una cosa que se me ocurrió, me parece que la idea no sería en cuanto a la elaboración y al tratamiento de esta ley, si se puede trabajar en ella, tal vez sería una idea astuta, no ir por el lado ideológico de pro vida, sino si se plantea como la defensa de los derechos del trabajador, porque no deja de ser otra cosa más que eso. Me parece que ahí se puede plantear desde otro lugar, y ya la discusión, el ring es distinto, ¿no? El escenario es distinto, el marco es distinto, y uno ya no está con la pelea verde-celeste, sino diciendo, a ver, pará, sacate el pañuelo y decime, ¿vos le vas a negar a un trabajador el derecho a respetar su convicción ideológica, personal o religiosa? Así que me parece que las tuyas en ese aspecto sería andar por ahí. Simplemente eso. Muchas gracias. Muy buen aporte, Leandro, 1.000.000 de gracias. Así que bueno, les quería agradecer en este día tan especial a todos su presencia, su aporte. Aquellos que no han participado, les cuento que estamos trabajando mucho en un proyecto de iniciativa popular para la derogación de la ley del aborto. La idea es sacarla el 25 de marzo, empezar a juntar, digamos, las firmas para presentarlas al Congreso, decíamos, el 25 de mayo.
Los que quieran participar nos avisan y los vamos sumando al grupito de iniciativa popular.